Vamos a ver entrar lo que es la fisiopatología de las arritmias. En la fisiopatología de las arritmias tenemos algo importante que mencionarles. Nosotros conocimos cómo es el sistema de conducción. El sistema de conducción se inicia a través de lo que es el nodo sinusal. Ahora, un mecanismo fisiopatológico de las arritmias es el aumento del automatismo. Sabíamos que eran las células que eran automáticas. Las células automáticas, había dicho que era el nodo sinusal y nodo AB. Entonces, si yo digo aumento del automatismo, ¿qué quiere decir? Que voy a aumentar la actividad de este nódulo, en este caso el nodo sinusal. Es decir, estoy aumentando el automatismo propio del corazón. Ya, ¿cuándo se dan estos casos? Cuando existe una excitabilidad a partir de alguna condición. Existen muchas condiciones y aquí se las he detallado en una lista. Estas son las diferentes causas que aumentan el automatismo cardíaco. Pueden existir causas fisiológicas como lo que es el ejercicio físico, la estimulación simpática, las emociones intensas, el estrés, la ansiedad. La fiebre también aumenta el automatismo, el sueño REM aumenta el tono simpático. Existen fármacos que provocan aumento del automatismo, mecanismos metabólicos, electrolíticos, como son los que aquí, hipopotasemia, hipocalcemia, hipoxia, isquemia, acidosis, hiperglicemia, enfermedades endócrinas como el hipertiroidismo, feocromocitoma, enfermedades estructurales cardíacas, que antes ya habíamos mencionado, que provoca un aumento en lo que es el automatismo, como las isquemias, miocarditis, miocardiopatías, todo aquello que provoca un daño estructural en el corazón. Aquí está la lista larga, la pueden revisar, pero aquí nosotros vemos cómo se manifiesta a nivel gráfico. Nosotros vemos aquí cómo va ocurriendo cada impulso. Pero ¿qué pasa con el automatismo cuando se aumenta? Es decir, el impulso se adelanta. Si ven aquí, se adelanta el impulso. El impulso debería iniciar acá, pero como está aumentado el automatismo, se adelanta. Ya, eso es en cuanto el aumento del automatismo. Pasemos a la siguiente. Vamos a lo que son las actividades desencadenadas. Estas actividades desencadenadas no se van a producir en las células marcapasos o en las células nodales, sino que se van a producir en los cardiomiocitos, ya sea de las aurículas, ya sea de los ventrículos. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Para que exista una actividad automática, ya habíamos dicho cuáles podrían ser las causas en que unos cardiomiocitos, tanto auriculares como ventriculares, inicien una actividad cardíaca automática. Entonces, aquí detallamos las causas. Pueden ser, por ejemplo, en el caso de la hipopotasemia, provocan despolarizaciones tempranas, pues despolarizaciones tempranas. Ya, la hipopotasemia provoca lo que es la repolarización, prolonga la repolarización. ¿Recuerdan ustedes que este era el potencial de acción? Ya les voy a enseñar. Recuerden que esta era la fase del ingreso de sodio. Aquí en esta fase comenzaba a salir el potasio e ingresaba lo que es calcio. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros decimos hipopotasemia, ¿qué pasa? Existe menor cantidad de potasio fuera de la célula, ¿verdad? Y al existir menor cantidad, pues también existe menor cantidad dentro. Es decir, que durante el proceso de la repolarización, es decir, mientras está bajando, este proceso se alarga. ¿Por qué se alarga? ¿Por qué? Porque hay poca cantidad de potasio, es decir, no sale el potasio en la cantidad que debería salir. Ya, entonces, y al quedarse atrapado las cantidades de potasio, porque afuera hay poca cantidad, entonces en la parte de adentro de la célula no puede salir mayor cantidad de potasio, porque en la parte interna no puede quedarse sin potasio. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el potencial de acción comienza a alargarse. Y al alargarse este potencial de acción, se hace muy susceptible a que existan despolarizaciones prematuras. Estas despolarizaciones prematuras se producen en algo que se conoce como el periodo refractario relativo. Existen dos tipos de periodo refractario. Aquí los voy a indicar. Aquí tenemos lo que es el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. ¿Qué es esto del periodo refractario? Es decir, el periodo refractario es la condición en que en la célula cardíaca, no puede volverse a despolarizar, es decir, no puede volver a activarse hasta que se cumpla cierto momento. ¿Ya? Lo normal es que las células se repolaricen en su punto normal, pero pueden haber condiciones en que la célula puede activarse antes de tiempo. Y en ese proceso o esa distancia se lo conoce como periodo refractario relativo. Es decir, ¿por qué es relativo? Porque en esta fase la célula puede volver a activarse o puede desencadenar otro potencial de acción, cosa que durante el periodo refractario absoluto no puede suceder. Por eso es que aquí en la gráfica vemos que el potencial de acción se da en esta zona y no se da acá, porque en esta etapa no se puede o es imposible a la célula volver a activarse, sino que espera
hasta que llega a una etapa que se conoce como periodo refractario relativo, que es en esa fase donde sí puede volver a activarse. Entonces, al poder activarse estas células en esta zona, eh, existe algo que se conoce a nivel electrocardiográfico como prolongación del intervalo QT, que es la imagen que vemos aquí abajo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando existe aquí ven, si ustedes se dan cuenta, podemos hacerlo más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño. Si ustedes se dan cuenta, miren, lo normal es que la célula vaya, que la repolarización vaya en este sentido, ¿verdad? O vaya en este sentido. Pero ¿qué pasa? Que cuando el potencial de reacción se alarga demasiado porque el potasio no sale, ¿qué pasa? Existen actividades eléctricas desencadenadas tempranas. Entonces eso hace que la célula vuelta se repolarice, ¿ya? Entonces eso a nivel electrocardiográfico provoca una prolongación de un intervalo se conoce como intervalo QT, que eso se lo va a poder ver más adelante en la parte clínica. Y eso a su vez puede desarrollar un tipo de arritmia que se conoce como torsades de Points. Y estas torsades de Points a su vez pueden llevar a una fibrilación ventricular que sería algo catastrófico para el paciente. Ya. Entonces, habíamos dicho que aparte de lo que es la hipopotasemia, la hipomagnesemia también provoca lo mismo tipo de, algo similar. Lo que es el síndrome del cutelaro, que es algo provocado por la hipopotasemia, pero en estos casos del síndrome cutelaro es algo ya congénito, o sea, no es un problema en la parte electrolítica, sino que el paciente ya viene con el problema, con ese problema, como el caso que vemos aquí, que es un gen, que es el gen llamado HER, en donde el paciente es muy susceptible a que su intervalo QT se prolongue. Ya. Fármacos antiarrítmicos de la clase 1A y la clase 3 de estos fármacos vamos a hablar más adelante, cuando hablamos de los grupos farmacológicos. Ya. Fármacos antipsicóticos, todos estos grupos farmacológicos, antipsicóticos, los opioides tricíclicos, macrolides, fruquinol, todos ellos prolongan el QT, es decir, provocan algo similar a esto. ¿Ya? Y por eso son fármacos de uso muy cuidadoso, que se debe tener a consideración muchas veces cuando se prescribe uno de estos medicamentos. Ya, entonces avancemos a la siguiente diapositiva. Ya, tenemos otro mecanismo que son las postdespolarizaciones tardías. ¿Qué son las postdespolarizaciones, perdón, retardadas? Porque las primeras que vimos son las tempranas y estas son sí, estas son las tardías. Ya, las despolarizaciones tardías, como les digo, también se producen en los focos a nivel de las células auriculares o ventriculares. ¿Qué pasa en estas situaciones? Como ya lo habíamos dicho anteriormente, en un paciente que exista una actividad de isquemia miocárdica o que exista una intoxicación digital, que son condiciones que hacen que eh, la bomba de sodio ATPase se bloquee. Y al bloquearse esta bomba de sodio ATPase va a existir un desequilibrio electrolítico tanto dentro como fuera de la célula. Y esto va a provocar que exista cambios a nivel eléctrico en las células miocárdicas. ¿Qué va a provocar? Puede provocar el aumento de calcio dentro de la célula, ¿ya? Y como ya hemos dicho, las condicionantes para que se produzcan estas despolarizaciones retardadas es que exista una alta cantidad de calcio o una carga alta de calcio. Y se dan mediante estas condiciones, como es la isquemia, la hipoxia o la toxicidad por dioxina. Entonces, esto puede ocurrir en esos contextos, ¿no? Entonces, la hipercalcemia puede darse por la intoxicación digitálica, ¿qué es lo que pasa? Aumenta el calcio intracelular. Y al aumentar el calcio intracelular provoca estas despolarizaciones tardías. La isquemia también, existe sobrecarga de calcio, como había dicho, había un bloqueo de esto. Y provoca que exista un bloqueo a nivel de estos intercambiadores, tanto de esto. Ya. Y eso hace que a su vez el calcio siga ingresando y provoque salida excesiva del retículo sarcoplásmico hacia lo que es el interior de la célula y provoque demasiada activación de estos sarcómeros, provocando despolarizaciones sucesivas, ¿no? Y que hagan que el corazón comience a fibrilar o a existir taquicardias o despolarizaciones tardías en estos casos. Las catecolaminas también hacen que el calcio intercelular aumente, la toxicidad por higosina por el bloqueo de las bombas de sodio y potasio y las taquicardias ventriculares sostenidas. Todas ocurren por sobrecarga de calcio, es decir, estimulan el ingreso de calcio y provocan a su vez que este sarcómero, perdón, este retículo sarcoplásmico comience a liberar más calcio. Y eso provoca las contracciones aquí prematuras. Ya aquí nosotros vemos cómo se describe gráficamente. Recuerden que las despolarizaciones tempranas se originaban en lo que se conoce como periodo refractario relativo. Se producen aquí. En cambio, las posteriores o las tardías ocurren un poquito después. ¿Ya? Que se da, como ya digo, por las altas cargas de calcio bajo las condiciones en las cuales se encuentra en este caso el paciente, ¿no?
Otro de los mecanismos son las reentradas. Las reentradas son pequeños circuitos. Y voy a hacer una gráfica. Como vemos aquí, por ejemplo, tenemos el nodo sinusal, el nodo AB, tenemos las de His, tenemos lo que son lo que es rama izquierda y tenemos rama derecha, fibras de Purkinje, fibras de Purkinje, fibras de Purkinje. Aquí está la conexión del nodo sinusal con el nodo auriculoventricular. Existen haces aquí que conectan. Ya. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como decíamos, ¿qué es lo que pasa aquí? No. Bueno, ocurre que a nivel estructural, a nivel del corazón, pueden existir personas que tengan una anomalía congénita. ¿Cuál sería ese tipo de anomalía congénita? Que tengan un as accesorio, un as adicional. Entonces, una de esas condiciones se conoce como síndrome de Wolff-Parkinson-White, en que existe un as que se conoce como as de Kent. Ese as de Kent va a permitir la comunicación directa. Un ratito, déjame corregir aquí. Sería acá. Un ratito. Ya. Entonces tenemos aquí, existe un as aquí, que es este que se encuentra aquí. Ya. Y permite esto, ¿no? Vamos aquí, una conexión con esto. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Lo normal es que la conducción ocurra en este sentido, ¿no? En este sentido. Pero ¿qué pasa con el as de Kent? Este haz de Kent provoca que la conducción pase por este lugar de aquí. Voy a hacerlo con el otro. La conducción pase de aquí hacia acá. Y la conducción cardíaca puede pasar directamente a lo que son los ventrículos. O puede estar en este sentido también. Hay diferentes formas en que se presente la patología. El caso es que van a existir la reentrada, el ingreso frecuente del impulso cardíaco, el impulso eléctrico, que va a provocar contracciones sucesivas de lo que es el miocardio. Aquí en este caso vemos lo que es el haz de Kent. Vemos aquí, ¿se ven? Esto es lo normal. Por aquí debería pasar el impulso cardíaco hacia acá. Pero ¿qué pasa con este haz de Kent que está aquí de más? Que es que viene ya congénito. Hace que el paso de la conducción ya no pase por acá, sino que pase por acá. Sobre todo va a ser más frecuente cuando se exista una taquicardia. ¿Por qué? Porque este nodo auriculoventricular lo que nos permite hacer es una pausa. Cada que este lo activa, aquí hay una pausa. Pero si se está activando demasiado rápido el nodo sinusal, las pausas van a existir aquí, pero por acá no van a existir pausas, sino que va a pasar directamente el impulso cardíaco por aquí y va a provocar que el miocardio, el ventrículo, comience a fibrilar y a contraerse muy rápidamente, provocando un colapso ventricular. Entonces, esa es en este caso, la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, eso se conoce como reentradas y hace que el corazón lata demasiadamente rápido. Otra condición también que es muy conocida, que es el flúter auricular. En cambio, la anomalía se encuentra a nivel, algo conocido como el anillo cabo-tricuspidio, que se encuentran a nivel de lo que es la aurícula, entre la aurícula y ventrículo derecho, que provoca algo característico en un trazado electrocardiográfico que se conoce como ondas en forma de sierra. Ya, por eso vamos a ver más adelante con más detalle. Ahora, lo importante es conocer cómo es el mecanismo de las reentradas, que se producen a través de estos haces accesorios que se forman en el corazón, que vienen ya de congénitos y hay otros que se forman, ya hay otros que son funcionales. Estos son estructurales, porque vienen ya de nacimiento, en este caso de las de Kent, o de lo que es el anillo cabo tricuspidio que se ocurre en, lo que en la fibrilación, en el flúter auricular. Ahora, los que son funcionales son estos. Ya. En los que son funcionales van a ocurrir de la siguiente manera. Lo que es el nódulo auriculoventricular en ciertas personas, en su alrededor va a existir una vía lenta y lo que es una vía rápida. ¿Qué pasa? Existen condiciones o su condición en que estas vías pueden estar bloqueadas, pero ¿cuál es la forma fisiológica de esto? Que el impulso pasa a través de lo que es de lo que es el nodo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular, pasa de la siguiente manera. Pasa el impulso tanto por la vía rápida como por la vía lenta. Ya, al ser la vía rápida, pasa directo, tiene un potencial de acción y tiene una repolarización mucho más tardía que los de la vía lenta. En cambio, la vía lenta se recupera más rápido. Entonces, ¿qué pasa? En la vía lenta, ya cuando lleguen a esta fase, va a estar esta vía en periodo refractario, es decir, que cuando está en periodo refractario no puede activarse esta vía, solamente se activó en la ida, por lo que es el- lo que es lo que es la vía rápida. En cambio, la vía lenta pasa por esta de aquí. Y cuando se topa aquí, ya no puede seguir su camino, por lo que la otra vía ya está ocupada. Es como que fuera una carretera que ya está ocupada y no puede pasar la vía lenta por ahí. Ahora, cuando existe
alguna cicatriz a nivel del corazón. ¿Qué pasa con esto? Pues el impulso cardíaco no pasa por la vía rápida porque está bloqueado, obviamente. Entonces dice, no, yo voy a irme por el otro lado entonces porque esa vía está bloqueada. Entonces la vía lenta va a hacer su recorrido. ¿Y qué pasa? Por esta otra vía donde no había recorrido nada el impulso, entonces comienza a meterse por este lado de aquí, como vemos acá en la figura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya ha entrado, cuando ya ha pasado esta vía rápida y ya ha pasado todo el tiempo necesario porque va de forma lenta, llega acá, ¿qué pasa? Esta vía ya no se encuentra en periodo refractario, sino que esta vía ya se encuentra habilitada. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a rodear la vía y va a existir una reentrada, así. Un mecanismo que da vueltas y vueltas sobre sí mismo. Sí mismo, sí mismo. Ya. Entonces, por eso todas estas condicionantes como fibrosis, cicatrices miocárdicas, todos son contribuyentes a que se provoquen estas arritmias. Ya. Esta es la otra forma que son las reentradas.